Putin es un hombre desesperado que lo sabe. 1 millón de bajas en Ucrania, sin nada que mostrar por ello, probablemente resultará en que pierda la vida además de su puesto. Por eso ahora está intentando atacar a un país de la OTAN. En la mañana del 19 de septiembre, 3 aviones Mikoyan Gurevich, 31 rusos entraron en el espacio aéreo de Estonia. Las aeronaves estaban armadas con misiles aire-aire P-37 y se dirigían hacia la capital de Estonia, Tallinn. Esto parecía el comienzo de algo grande. Estos no eran drones no tripulados, como hace una semana en Polonia, de los que Putin puede decir que accidentalmente entraron en el espacio aéreo de la OTAN. Estos eran aviones de combate tripulados que estaban listos para atacar y se dirigían hacia la capital de un país de la OTAN. Tuvieron que desplegar aviones de la OTAN y una confrontación parecía inminente. Según Estonia, fue hasta este momento cuando los aviones rusos se retiraron después de 12 minutos en el espacio aéreo de la OTAN. Desconocemos lo que planeaban o sus objetivos. Ahora, muchos en la OTAN están pidiendo hacer lo que Turquía hizo en 2015, derribar aviones rusos en el momento en que entren al espacio aéreo de la OTAN. Repasemos lo que sucedió esta mañana, lo que podemos aprender de la respuesta de Turquía hace 10 años y lo que esto significa para el futuro de esta guerra. Primero, esto fue lo que ocurrió. Más detalles a continuación. Comencemos con esa noticia de última hora, la historia en desarrollo que hemos visto durante la última hora más o menos, porque el gobierno de Estonia dice que 3 aviones militares rusos entraron en el espacio aéreo de la OTAN sin permiso el viernes por la mañana y permanecieron allí durante casi 12 minutos. En X, un portavoz informó que la OTAN interceptó de inmediato los aviones rusos que violaron el espacio aéreo estonio. Agregó, este es otro ejemplo más del comportamiento imprudente de Rusia y de la capacidad de la OTAN para responder. El ministro de Relaciones Exteriores de Estonia calificó el incidente como la violación más grave de su espacio aéreo y la 4ª en el año. Afirmó que Rusia intensificaba la presión sobre las fronteras de sus vecinos con su agresión. El incidente ocurre tras una semana en la que más de 20 drones violaron el espacio aéreo polaco y aviones de la OTAN derribaron algunos. Y una incursión adicional de drones rusos sobre territorio rumano cerca de la frontera con Ucrania. Ahora, aquí están las imágenes de los aviones de esta mañana, 2 cosas importantes que señalar. Podemos ver que estos son aviones armados y además estuvieron en el espacio aéreo de la OTAN durante 12 minutos completos. Eso es mucho tiempo y es una distancia muy larga, especialmente considerando lo rápido que viajan los aviones de combate. No importa qué tan pro-Rusia seas, es difícil argumentar que esto fue un error. Ahora, solo para demostrar realmente que esto fue intencional, veamos todo lo que Rusia ha hecho solo en este mes. El 7 de septiembre, tuvimos un barco espía ruso que lanzó drones para rastrear barcos de la Marina alemana. Luego, más tarde ese mismo día, tuvimos un Mi-8 que voló hacia Estonia. 3 días después, 19 drones violaron el espacio aéreo de Polonia. Estos drones llevaban combustible extra, lo que indica que planeaban entrar y adentrarse en Polonia. El mismo día, otro dron voló hacia Rumania y otro más hacia Letonia. 3 días después, tuvimos más drones entrando en Polonia y tuvimos más drones entrando en Rumania. El 14 de septiembre, un barco ruso se averió convenientemente sobre un gasoducto sueco. Luego, el 19 de septiembre, tuvimos 3 aviones listos y cargados dirigiéndose hacia la capital de Estonia. Esto es una tendencia y no es por error. Aquí es donde quiero mencionar al héroe de Putin, Vladimir Lenin, quien fundó la Unión Soviética. Y él tenía una cita famosa que aplica exactamente en esta situación. Tú tanteas con bayonetas. Si algo es blando, avanzas. Si es acero, retrocedes. Eso significa que Putin seguirá avanzando hasta que lo hagan retroceder con fuerza. Si los países de la OTAN siguen sin hacer nada, Putin continuará con la escalada. Por eso mismo, muchos ahora están pidiendo que la OTAN empiece a derribar aviones rusos cada vez que entren en el espacio aéreo de la OTAN. Ahora, esto es algo que la gente ha estado pidiendo desde que 19 drones entraron en el espacio aéreo polaco. Pero ahora parece que incluso ministros de defensa de países de la OTAN, como el que tenemos en pantalla, el ministro de Defensa lituano, están pidiendo hacer lo mismo.
Turquía lo hizo hace 10 años, verás. El ejército turco derribó un avión ruso que entró en el espacio aéreo turco, segundos después de que ocurriera el incidente. Y desde entonces, Rusia nunca volvió a meterse con Turquía. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? Esa es la pregunta que todos hacen. Bueno, para que podamos entender eso, en realidad tenemos que ver el incidente turco con más detalle, en lugar de solo repasar los puntos más importantes. Todo inició en septiembre de 2015. La guerra civil siria ya llevaba bastante tiempo en ese entonces, pero en septiembre fue cuando Rusia entró oficialmente en la guerra civil. Los aviones rusos empezaron a bombardear a los rebeldes aliados al exdictador Bashar al-Assad, incluso cerca de la frontera con Turquía. Pero Turquía tenía sus propios intereses. Ankara apoyó a varios grupos de diferentes niveles y se oponía a Assad. Además de esto, Turquía ya había advertido que cualquier avión extranjero que violara el espacio aéreo turco sería tratado como hostil. Luego llegó el 24 de noviembre de 2015, dos bombarderos rusos, Su-24, volaron cerca de la frontera turca durante una misión en el norte de Siria. Turquía afirma que los aviones cruzaron su espacio aéreo durante 17 segundos. Los radares turcos dijeron que emitieron 10 advertencias en 5 minutos antes de que los aviones ingresaran a territorio turco. Cuando los aviones rusos no respondieron, los F-16 turcos dispararon y uno de los Su-24 fue derribado. Un piloto ruso murió después de eyectarse del avión, pero aterrizó en territorio hostil. Sin embargo, un piloto ruso fue rescatado, pero un helicóptero de rescate ruso fue atacado durante la operación de rescate. Diplomáticamente, Putin habló mucho y en grande después de este derribo. Putin dijo que va a sancionar a Turquía. Va a asegurarse de que Turquía quede aislada del mundo. Con retrospectiva, sabemos que en realidad no pasó nada. Putin se dio cuenta rápidamente de que necesita a Turquía más de lo que Turquía necesita a Rusia. Y además de eso, Rusia nunca volvió a intentar algo así desde ese incidente. Así que tiene sentido que la gente pida que vuelva a suceder lo mismo, porque todos lo saben. Rusia responde a la fuerza, y además de eso, tenemos el ejemplo perfecto con Turquía de lo que pasa cuando enfrentas a Rusia con fuerza. Aquí es importante señalar que los líderes de la OTAN no hacen nada. El artículo 4 ha sido activado de nuevo, esta vez por Estonia. Es probable que los países de la OTAN se reúnan en Bruselas para decidir los próximos pasos. Ahora, reuniones como esta siguen siendo muy importantes aunque la gente no las considere así. Porque justo tras el 11 de septiembre, el 12 hubo una reunión similar al artículo 4, antes de que Estados Unidos activara el artículo 5. Estados Unidos no convocó una reunión del artículo 4, pero el objetivo era el mismo. Todos los líderes se reunieron y decidieron cuál sería el siguiente paso, y luego se activó el artículo 5. Ahora, en esta situación, es muy poco probable que se active el artículo 5 solo por el hecho de que se violó el espacio aéreo. Después de todo, el artículo 5 sí requiere un ataque de un adversario extranjero en el territorio de un miembro. Eso no sucedió. Y por suerte, porque al final del día, la OTAN no quiere involucrarse en esta guerra si no es necesario. Esa es exactamente la razón por la que los países de la OTAN están proporcionando armas y ayuda a Ucrania, para que Ucrania pueda luchar sin que la OTAN tenga que poner tropas en el terreno. Ahora, veamos qué sucede en esta reunión del artículo 4 y qué declaraciones se hacen públicas. Es muy posible que la OTAN decida que derribará cualquier futura incursión rusa. Eso es porque eso fue exactamente lo que sucedió en 2015. El avión ruso ya había entrado antes en el espacio aéreo turco cuando lo derribaron. No, el derribo ocurrió en noviembre de 2015. Pero vamos a retroceder a octubre de 2015. En ese mes, en 2 ocasiones diferentes, aviones rusos realmente violaron el espacio aéreo turco, y la respuesta fue bastante similar a lo que está ocurriendo ahora. Turquía llamó a los diplomáticos rusos y les hizo saber que esto es algo que no van a permitir. Y luego Turquía consultó con los comandantes de la OTAN. Al mes siguiente, cuando Rusia lo repitió, fue cuando derribaron los aviones rusos. Así que si Rusia quiere seguir haciendo esto, si quieren seguir enviando aviones tras aviones al territorio de la OTAN, probablemente podemos esperar que la OTAN responda en algún momento. Ahora, la razón por la que la OTAN no está derribando aviones rusos de inmediato es porque eso es exactamente lo que Putin podría estar esperando. Como saben, Putin comenzó esta invasión hace 3 años y medio,
con la esperanza de tomar Kiev en 3 días. Y ahora la gente se está dando cuenta de que el ejército ruso no es realmente lo suficientemente fuerte como para apoderarse de toda Ucrania. Así que Putin quiere replantear toda esta guerra como una lucha contra la agresión de la OTAN y por eso sigue empujando los límites. Él sabe que el público ruso pronto se dará cuenta de que ha destruido el futuro de Rusia, ha causado más de 1 millón de bajas y que, a pesar de todo eso, ha logrado muy poco. Y esa es exactamente la razón por la que quiere escalar esta guerra. Porque, hasta ahora, es muy poco probable que Putin pueda justificar esto ante los ciudadanos rusos y los oligarcas rusos. Recientemente entrevisté a Garry Kasparov en nuestro podcast, ¿Quién es el mejor ajedrecista de la historia? Pero además, él fue ciudadano de la Unión Soviética y entiende la historia rusa mejor que cualquier persona con la que haya hablado. Así que le hice esta pregunta. En algún momento, los ciudadanos rusos tienen que preocuparse. Rusia está perdiendo a más de 20,000 personas cada mes, más de 1 millón de bajas, de las cuales la mitad no puede regresar al campo de batalla porque sus heridas son tan graves. Entonces, ¿en qué momento eso se convierte en una realidad? Y esto es lo que él respondió. Escuchemos ahora. Tú entiendes a Rusia mejor que la mayoría, incluso que yo. Por eso quería que me explicaras la mentalidad rusa. Estos números no funcionarían aquí en Occidente, pero Rusia es muy diferente. El ejército ruso está perdiendo 20,000 soldados, eso es cada mes. Han tenido 1 millón de bajas. La mitad no puede volver al frente por la gravedad de sus heridas. Y parece que a Putin no le importa. Pero, desde un punto de vista humano, debe llegar un momento en que los rusos se preocupen por la rapidez con que Rusia pierde a sus jóvenes y hombres. Tal vez soy ingenuo. No entiendo la mentalidad rusa. Si la historia rusa nos sirve de guía, así que puedes aprender que cualquier resultado positivo de la guerra siempre fortalece al régimen, a la clase gobernante. Ya sea en la guerra napoleónica de 1812, en la Segunda Guerra Mundial o en la guerra ruso-turca de 1877-1878. Así que la victoria siempre fue el gran impulso para el régimen y a los rusos nunca les importó el precio. La Segunda Guerra Mundial fue un desastre, estas son las pérdidas. Y la calidad de la gestión de la guerra al principio de la guerra es simplemente terrible, pero el resultado fue victorioso y a nadie le importó. Hoy aún vemos al régimen de Putin usando la Segunda Guerra Mundial como su mayor logro. Por cierto, si les preguntas a los rusos sobre la Segunda Guerra Mundial, muchos jóvenes ni siquiera la recordarían. Estados Unidos y el Imperio Británico solo eran aliados de guerra, y sin la ayuda de Estados Unidos, Rusia no habría sobrevivido al primer año de la guerra. Pero simplemente se está perdiendo, así que esto es, ganamos nosotros. El resto no importa, es una ignorancia histórica, pero es un orgullo haber ganado. Ahora, por el otro lado, cada derrota, y ya sea que vayamos a la guerra de Crimea o a mediados del siglo XIX, de 1853 a 1856, donde la coalición de Gran Bretaña, Francia y Turquía derrotó a Rusia. Y de hecho, en Crimea, en suelo ruso, eso llevó a las tan esperadas reformas para abolir la servidumbre. Y también se podría argumentar que las reformas de Alejandro II en 1861, 1860, en los años 60, fueron las más grandes reformas liberales nunca vistas en Rusia. Luego ves la guerra ruso-japonesa en 1904-1905, otra derrota, y la revolución en Moscú. Y luego, en realidad, son los disturbios, ya sabes. Estaban por toda Rusia. Y después la monarquía hizo una gran concesión. Logramos la monarquía constitucional en 1917. Stallman tuvo la Primera Guerra Mundial y a Rusia no le iba bien. El régimen desastroso colapsó. La guerra mundial en Afganistán y la clara derrota en la Guerra Fría llevaron al colapso de la Unión Soviética. Entonces, no es suficiente asustar a los rusos con las pérdidas. Y además, no olvides que para muchos rusos que están siendo enviados al frente, ¿no les quedan muchas opciones? Putin está evitando hábilmente la movilización de Moscú y San Petersburgo. Esas dos ciudades están casi intactas. No quieres que Putin no quiere ningún potencial, no disturbios, solo es el
personal de apoyo? Descontento solo. En 2 ciudades principales. Es como si fueran megapolíticas. Entonces, si ves al ejército ruso, parte de esto es que han reclutado gente de cárceles, de prisiones, parte de las repúblicas nacionales, parte de las regiones muy deprimidas. Así que la gente está siendo pagada relativamente bien. Y sí, está bien, quiero decir, para las familias. Sí, perdimos a uno, pero recibimos más dinero del que imaginamos. Esto no durará para siempre. Estoy de acuerdo, hay una masa crítica. Putin puede quedarse sin dinero, ese es otro problema. Hay que pagar lo necesario para cubrir las pérdidas. B, sabes, de nuevo, puede que no tenga suficiente, ya sabes, solo un hombre desesperado para ir ahí, pero aún tiene poder, así que todavía tiene acceso a mano de obra, que podría ser mucho más peligroso para Putin, y eso es lo que he estado defendiendo. Y desafortunadamente nunca fue adoptado por las potencias occidentales. Es ir tras las mentes. Necesitas una fuga de cerebro. Putin puede tener unos cuantos millones más de soldados para el frente, pero tiene una reserva muy, muy pequeña de ingenieros expertos en computación, financieros, ofreciéndoles la oportunidad de salir de Rusia. Muchos intentaron irse en 2022, pero Europa y Estados Unidos no los aceptaron y los hicieron regresar. No hay trámites de visa. Así que he estado trabajando con algunos otros miembros de la oposición rusa, como Mikhail Jodorkovsky. Propusimos una declaración simple en Berlín llamada Declaración de Berlín. Sabes, es un texto largo, pero tiene 3 componentes clave. Para salir de Rusia hay que declarar que la guerra es criminal, el régimen ilegítimo y Crimea pertenece a Ucrania. En cuanto firmas una declaración, te conviertes en un criminal en Rusia. Ya no puedes quedarte ahí, entonces tienes la oportunidad de mudarte a otro lugar. Y la mayoría de las personas que aprovecharían esta oportunidad son precisamente de estas categorías: ingenieros, expertos en computación, financieros. Ellos no lo necesitan, no son refugiados de Siria o Afganistán. Esas personas sí pueden aportar a la sociedad. Y eso es lo que yo llamo, medio en broma, Taiwán ruso. ¿Y si mejor tomamos a estas personas y debilitamos la maquinaria de guerra de Putin? Porque necesitas ingenieros, tal vez cientos de miles de personas así. La máquina de guerra de Putin no se detendría, pero no funcionaría con la misma eficiencia mortal. No, eso es definitivo. Pero para hacerlo, tienes que poner tu objetivo estratégico para ganar la guerra. Como dijo Winston Churchill, gracias por mencionarlo, esto es victoria, es igual, no importa. Solo tenemos un objetivo de victoria. Nadie, ni Biden, ni Trump, ni los líderes europeos, nadie está dispuesto a decir la palabra victoria. Siempre es, ¿cómo salimos de este lío? YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores $64 millones por día. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página de inicio que tienen menos de 1000 vistas, como este de aquí. Ahora, por supuesto, esto no significa que todos deban empezar un canal. Pero si alguna vez te has preguntado sobre empezar un canal de YouTube o un canal sin mostrar tu rostro, ahora es el momento perfecto. YouTube les está pagando millones de dólares a los creadores todos los días, y ahora está impulsando canales nuevos y pequeños más que nunca. Estoy seguro de que tienes preguntas sobre cómo iniciar y crecer un canal. Frecuentemente recibimos preguntas de ustedes por correo, por eso decidimos poner todos nuestros consejos sobre YouTube en un solo video de YouTube completamente gratis. Así que si eres alguien interesado en comenzar tu propio canal, puedes ver ese video aquí en YouTube haciendo clic en el enlace en la descripción o en la tarjeta en tu pantalla.